Amigos, ante ustedes se encuentra la legendaria silueta en el cielo sobre el Canal de la Mancha, considerada por muchos como una herramienta definitoria para la victoria. El Supermarine Spitfire británico es un caza icónico, pero detrás de su gran reputación se escondían peligrosos defectos de ingeniería. ¿Por qué, en los momentos decisivos, el armamento más moderno de esta máquina fallaba, dejando a los pilotos completamente indefensos a una altitud de 10.000 metros? ¿Cómo se transformó un frágil hidroavión de carreras en la peor pesadilla de la Luftwaffe, a pesar de las dudas de los funcionarios del ministerio? Hoy miraremos detrás de escena de esta historia. Les esperan secretos de diseño que se ocultaron durante mucho tiempo y un análisis detallado del día crítico que cambió el rumbo del enfrentamiento aéreo. Recomiendo ver este video hasta el final. Descubrirán qué drama tecnológico se desató en las fábricas y qué error oculto de los ingenieros estuvo a punto de entregar el dominio absoluto del cielo a los ases alemanes. Comenzamos. El año 1931. Reginald Mitchell se sienta en la silla de su oficina en Southampton y mira una hoja de papel en blanco. Fuera de la ventana hay un cielo gris inglés. Acaba de regresar del médico. El diagnóstico es cáncer de recto. La operación fue un éxito, pero los médicos hablaron con cautela, eligiendo sus palabras con cuidado. Mitchell era ingeniero, sabía leer entre líneas en los informes técnicos y también sabía leer entre líneas en los pronósticos médicos. El tiempo era poco, tenía 46 años. Detrás de él quedaban victorias en competiciones internacionales de velocidad, récords y la reputación de ser el mejor diseñador aeronáutico de Gran Bretaña. Por delante, una hoja en blanco y una idea que no lo dejaba descansar. Mitchell comprendía una cosa que pocos entendían en ese momento. Europa estaba cambiando, y no para bien. Leía los periódicos, hablaba con personas que habían estado en Alemania, y sabía que lo que se avecinaba desde el este no era política, era física. Era una colisión que tendría velocidad, altitud y potencia de fuego. Gran Bretaña necesitaba un avión, no uno como los que estaban en servicio, sino uno diferente. En 1933, Mitchell visitó Alemania y observó personalmente los vuelos de demostración de las nuevas máquinas alemanas. Cuando regresó, sus colegas notaron un cambio en él. Se volvió más estricto, trabajaba más horas y casi nunca se iba a casa a tiempo. Cuando le preguntaban por qué, respondía con brevedad: «No tenemos tiempo». Comenzó a diseñar. Primero apareció un prototipo llamado Tipo 224, anguloso, con curvas características en las alas y cabina abierta. Mitchell lo entregó para pruebas en 1934. El avión volaba, pero el diseñador lo miraba y sacudía la cabeza. No era lo que buscaba. El Ministerio del Aire aceptó la máquina sin mucho entusiasmo. Las características técnicas eran promedio y la velocidad insuficiente. El propio Mitchell lo entendía. Ya estaba pensando en el siguiente paso. Y aquí es donde comienza una historia que rara vez se cuenta. La compañía Supermarine, en la que trabajaba Mitchell, recibió financiación privada para el desarrollo de un nuevo caza. No se trataba de un encargo estatal, sino de dinero privado. Esto significaba una cosa: nada de comités ni aprobaciones burocráticas. Mitchell podía construir lo que considerara correcto. Reunió a un pequeño equipo y puso una condición: nada de prisas por entregar informes, solo calidad. Y comenzó a trabajar en la máquina que más tarde recibiría el nombre de Spitfire, que en inglés significa algo así como escupidor de fuego o temperamental. El propio Mitchell, según recordaban sus colegas, no simpatizaba con ese nombre. «Un nombre tonto para un avión tan hermoso», dijo la primera vez que lo escuchó. El trabajo avanzaba rápido, tanto como era posible al crear una máquina completamente nueva. Mitchell llegaba a la fábrica antes que nadie y se iba el último. En 1936 sufrió una recaída de su enfermedad. Nueva operación, hospitalización y otra vez la recuperación. Y nuevamente la fábrica. Sus colegas recordaban que, en los periodos en que el dolor era especialmente fuerte, simplemente se sentaba a dibujar.
plano tras plano, pieza tras pieza, como si el tiempo se detuviera mientras el lápiz se movía sobre el papel. El 5 de marzo de 1930 el prototipo se elevó al aire por primera vez sobre el aeródromo de Eastleigh. Al mando estaba el piloto de pruebas Joseph Matthew Captain Matt Somers. Todos lo llamaban simplemente Matt Somers. Mitchell estaba en el campo de vuelo mirando hacia arriba. Lo que sentía en ese momento nadie lo sabía. No hablaba de ello. El avión regresó. Somers se dirigió a la zona de estacionamiento, apagó el motor y salió de la cabina. Se acercó a Mitchell y le dijo una sola cosa: «No cambie nada». Este era el mayor elogio de un hombre que había volado cientos de máquinas. Mitchell asintió, pero por supuesto, hubo que hacer cambios. Siempre es así. Sin embargo, la base, aquella base que concibió en 1931, mirando una hoja de papel en blanco, al regresar del médico, permaneció intacta. En junio de 1937, Reginald Joseph Mitchell falleció. Tenía 42 años. Su avión apenas estaba pasando las pruebas de servicio. Faltaba un año para su adopción oficial y 3 años para las batallas principales. No vio ninguna de ellas, pero fue él quien determinó su resultado. Hay un hecho que muchos pasan por alto cuando hablan del Spitfire. Este avión es un descendiente directo de las máquinas de carreras, no en espíritu ni metafóricamente, sino de manera literal y constructiva. Para entender esto, es necesario conocer la historia de la Copa Schneider. A principios del siglo XX existía una competición oficialmente llamada Trofeo Jacques Schneider para hidroaviones. El industrial francés Jacques Schneider estableció en 1911 un premio para el vuelo más rápido sobre el agua en un avión de flotadores. La idea era sencilla: desarrollar la aviación marítima a través de una competencia honesta. Resultó ser algo mucho mayor. La Copa Schneider se convirtió en la principal carrera tecnológica de su tiempo. No era solo una competencia de pilotos, sino de escuelas de ingeniería. Gran Bretaña contra Italia, Italia contra los Estados Unidos. Cada 2 años surgía un nuevo récord, y cada nuevo récord empujaba los límites de lo posible. Mitchell entró en esta historia en 1922. La compañía Supermarine le encargó preparar una máquina para la siguiente edición de la Copa. Era joven y casi no tenía experiencia en diseño de carreras, pero poseía algo más. Sabía pensar no desde la tradición, sino desde la tarea a resolver. La tarea era una sola: volar más rápido que nadie. Los primeros intentos fueron modestos. Las máquinas de Mitchell participaban pero no ganaban. Perdía, estudiaba a los ganadores y regresaba a la sala de dibujo. Y cada vez su siguiente avión era notablemente mejor que el anterior. Para 1927, Mitchell creó el hidroavión S-5, un fuselaje estrecho, casi como una aguja, flotadores tan ajustados al cuerpo del avión que parecían parte de él, un potente motor Napier Lion de 875 caballos de fuerza. El piloto británico Sidney Webster ganó la Copa Schneider en esta máquina con una velocidad media de 453 km por hora. Mitchell miró las cifras, asintió y comenzó el siguiente proyecto. En 1929 apareció el S6. El motor era ahora un Rolls-Royce R de casi 1900 caballos de fuerza. La máquina era tan potente que generaba un problema grave. Debido al par de torsión del motor, el avión se desviaba literalmente hacia un lado durante el despegue sobre el agua. Mitchell lo resolvió con astucia. Diseñó los flotadores de diferentes tamaños para compensar el par de torsión mediante una resistencia hidrodinámica desigual. Un detalle que casi nadie nota, pero son precisamente estos detalles los que separan a un buen ingeniero de uno genial. El S-6 ganó la Copa y estableció un récord mundial de velocidad para aviones de 575 km por hora. Y entonces ocurrió algo crucial para toda esta historia. En 1931, el gobierno británico se negó a financiar la participación
en la siguiente edición de la Copa. La falta de dinero, presupuestos, crisis, las explicaciones habituales. Parecía que todo había terminado y que la Copa, junto con el liderazgo en tecnología aeronáutica, iría a parar a manos de otros. Fue entonces cuando intervino Lady Lucy Houston, una viuda rica, filántropa y mujer de gran carácter, firmó un cheque de 100.000 libras esterlinas de sus propios fondos personales. Para la época, era una suma colosal, equivalente al costo de construir un pequeño barco de guerra. No permitiré que Gran Bretaña pierda por falta de dinero, dijo. Mitchell obtuvo la financiación y creó el S-6B. Aquí debemos detenernos por un segundo, porque lo que sucedió a continuación fue casi increíble. En septiembre de 1931, el piloto británico John Boothman voló el S-6B sobre el Solent a una velocidad media de 655 km por hora. Era un hidroavión, una máquina con flotadores que despegaba desde el agua y volaba más rápido que cualquier otro avión en el planeta, más rápido que cualquier caza, más rápido que cualquier bombardero, más rápido que cualquier cosa que se elevara en el aire en ese momento. La Copa Schneider fue ganada por tercera vez consecutiva. Según las reglas de la competición, esto significaba que el trofeo quedaba en posesión de Gran Bretaña para siempre. Pero para entonces, Mitchell ya no pensaba en trofeos. Pensaba en cómo el motor Rolls-Royce R del S.6B, con el desarrollo adecuado, podría convertirse en la base para una máquina completamente diferente. No una de carreras, sino de combate. Este motor evolucionaría más tarde en el Merlin, el corazón mismo que latiría en el pecho del Spitfire. Y también pensaba en la aerodinámica, en cómo el agua fluía alrededor de los flotadores a velocidades extremas y en cómo se comportaba el aire a grandes altitudes. Las carreras sobre el mar le enseñaron una cosa: en las velocidades donde comienzan los verdaderos problemas, no gana quien tiene el motor más potente, sino quien posee la mejor forma. Y la forma se definía en el ala. Y así llegamos al legado principal de la era de las carreras. La experiencia de diseñar máquinas que debían exprimir al máximo cada centímetro cuadrado de superficie de sustentación llevó a Mitchell a una idea que al principio pareció extraña a sus colegas: el ala elíptica. No recta como la de la mayoría de los aviones de la época, ni en flecha, sino elíptica, con un contorno redondeado, característico que se estrechaba hacia los extremos en una curva suave. Desde el punto de vista aerodinámico, esta era una forma casi perfecta, ya que ofrecía la menor resistencia inducida para un área dada, lo que significaba que el avión perdía menos velocidad que otros. En teoría, todos lo sabían, pero antes de Mitchell, nadie se había arriesgado a colocar un ala así en un avión de combate de producción en serie. Era demasiado compleja de fabricar, demasiado costosa y conllevaba demasiado riesgo. Mitchell la colocó de todos modos, porque ya sabía que, a veces, la decisión correcta es precisamente aquella que todos los demás han descartado por razones de comodidad. Las carreras sobre el agua le enseñaron a no temer a las soluciones complejas, a calcular cada kilogramo y cada centímetro cuadrado, y que la diferencia entre la victoria y la derrota se mide en detalles que la mayoría de la gente no nota. Plasmó estas lecciones por completo en el nuevo avión, hasta el último remache. Cuando el Spitfire está en el suelo, parece casi desproporcionado. El morro es demasiado largo, la cabina demasiado pequeña y el tren de aterrizaje tan estrecho que parece que el avión se va a ladear en cualquier momento. Los pilotos que venían de otras máquinas se sentían nerviosos al rodar por la pista. La vía era tan estrecha que cualquier irregularidad en el terreno amenazaba con hacer que el ala tocara el suelo. Pero en cuanto esta máquina se elevaba, todo cambiaba. En el aire, el Spitfire estaba en su elemento. Allí no solo era correcto, era perfecto. Y esto no fue una coincidencia. Cada detalle de su diseño estaba subordinado a un único objetivo: volar rápido, alto y con precisión. Comencemos con lo que se ve a simple vista: el ala. Si se mira el Spitfire desde arriba, el ala recuerda la forma de una hoja, o más exactamente,
una elipse. Es ancha en la base y se estrecha suavemente hacia los extremos en una línea curva, sin tramos rectos ni quiebres. La mayoría de los aviones de la época tenían un ala recta, fácil de fabricar y predecible en su comportamiento, o trapezoidal, que era un poco mejor aerodinámicamente, pero seguía siendo un compromiso. Un ala elíptica funciona de manera diferente bajo la física del flujo de aire. Lo explicamos de forma sencilla. Cuando un ala se desplaza por el aire, genera sustentación, pero al mismo tiempo crea resistencia. Una parte de esta resistencia se llama resistencia inducida, que ocurre porque el aire fluye desde la superficie inferior del ala hacia la superior en los extremos, creando vórtices. Cuantos más vórtices, mayor es la pérdida de velocidad. Un ala elíptica distribuye la sustentación a lo largo de su envergadura de la manera más uniforme posible, minimizando los vórtices en los extremos y reduciendo al mínimo la pérdida de velocidad. En la práctica esto significaba que el Spitfire perdía menos velocidad en vuelo horizontal que sus competidores con los mismos motores. Pero había una contrapartida. Esa ala era una pesadilla para la producción. Un ala recta se puede dividir en secciones, con perfiles idénticos, y estamparse en serie. Con un ala elíptica, esto no es posible. Cada punto de su contorno es matemáticamente único. Cada cuaderna del ala tiene su propia curvatura, y cada costilla, esa pieza transversal interna que mantiene la forma, se diferenciaba de la vecina. El ingeniero jefe de producción, al ver los planos por primera vez, le preguntó directamente a Mitchell: ¿de verdad quiere fabricar esto en serie? Mitchell respondió afirmativamente. Los operarios de producción apretaron los dientes, pero se pusieron a trabajar. Poco a poco encontraron métodos, plantillas especiales y dispositivos de control de curvatura. Para cuando el Spitfire entró en producción en masa, la fábrica había aprendido a fabricar esta ala casi tan rápido como una recta. Casi. Ahora, el fuselaje. Se construyó bajo el principio de semimonocasco. La palabra suena muy técnica, pero la idea es simple. En una construcción común de la época, el fuselaje dependía de una estructura interna, como un esqueleto, mientras que el revestimiento exterior era solo una cubierta que casi no soportaba cargas. En el semimonocasco, el propio revestimiento pasa a ser parte de la estructura portante, trabajando en conjunto con el armazón. Esto permitía hacer las paredes más delgadas y la estructura más ligera, logrando una rigidez y resistencia mayores que con los métodos tradicionales. Por dentro, el fuselaje estaba dividido por cuadernas, marcos transversales que mantenían la forma y distribuían las cargas. Había varias decenas de ellas. En la quinta cuaderna, desde el morro, se sujetaba la bancada del motor, una estructura soldada de tubos de acero que sostenía el motor. Entre el motor y la cabina del piloto se encontraba un mamparo cortafuegos de acero, cuya tarea era simple y dura. Si se iniciaba un incendio en el compartimento del motor, debía dar al piloto valiosos segundos para abandonar el avión. Ahora, el revestimiento. Y aquí hay un detalle del que rara vez se habla. En la parte delantera del Spitfire, el revestimiento se fijaba con remaches de cabeza avellanada. Esto significaba que las cabezas de los remaches quedaban al ras de la superficie, sin protuberancias ni irregularidades. La superficie era completamente lisa. ¿Para qué era necesario esto? A las velocidades a las que volaba el Spitfire, incluso una pequeña protuberancia crea turbulencia. La turbulencia es resistencia, y la resistencia es pérdida de velocidad. Los cálculos mostraban que los remaches avellanados en la sección del morro proporcionaban un aumento de velocidad de unos 10 a 15 km por hora en comparación con los remaches comunes. 10 a 15 km por hora puede parecer poco, pero en un combate aéreo podía ser la diferencia entre alcanzar al enemigo o dejarlo escapar. En la sección de la cola, donde las cargas aerodinámicas eran menores, se usaban remaches comunes. No se complicaba la producción donde no ofrecía un beneficio real. Mitchell era meticuloso solo en la medida en que tuviera sentido práctico. La cabina del piloto era estrecha, muy estrecha. Un hombre de hombros anchos apenas podía sentarse con comodidad. La cubierta transparente sobre la cabeza del piloto en los primeros modelos se abría deslizándose hacia atrás.
Esto creaba un problema. A altas velocidades, era casi imposible abrirla debido a la presión del aire. Los pilotos lo sabían, pero intentaban no pensar en ello. El tren de aterrizaje se retractaba dentro de las alas, lo cual tampoco era una tarea sencilla, dada la forma del ala. Los diseñadores idearon un mecanismo en el que los montantes del tren de aterrizaje giraban y se plegaban de plano hacia el interior de la estructura. Mecánicamente, era una solución muy astuta, logrando en vuelo una silueta limpia y sin piezas sobresalientes. Todo junto, alas, fuselaje, revestimiento y tren de aterrizaje, daba como resultado un avión que pesaba poco menos de 2.000 kilogramos en orden de combate. Esto es aproximadamente lo que pesa un automóvil compacto moderno. Pero este vehículo volaba a velocidades cercanas a los 600 kilómetros por hora y podía soportar fuerzas de gravedad con las que el piloto llegaba a perder la vista por momentos. La estructura estaba diseñada con un margen de seguridad que permitía realizar maniobras acrobáticas en regímenes extremos. Picados, giros de combate, giros Immelmann. La máquina soportaba todas estas maniobras sin mostrar signos de fatiga del metal. Pero lo interesante era que, a pesar de toda su sofisticación técnica, los pilotos describían al Spitfire como una máquina sorprendentemente dócil. No era caprichosa ni complicada, sino sensible y ligera en los mandos. Era como si el avión entendiera lo que se quería de él, antes de que el piloto completara el movimiento de la palanca. Esto no era magia, era el resultado de miles de horas de trabajo en el equilibrado, la distribución del centro de masas y la geometría de las superficies de control. Mitchell y su equipo buscaban precisamente esto, que la máquina no exigiera al piloto luchar contra ella, para que pudiera concentrarse en el combate y no en el avión. El planeador estaba listo, quedaba instalarle el corazón. Rolls-Royce Merlin es un nombre que hoy conoce cualquiera que se interese por la aviación de aquella época. Pero en 1934, cuando Mitchell comenzó a diseñar la estructura del Spitfire a su alrededor, este motor aún no existía. Había un proyecto, una idea, una serie de cálculos sobre el papel. Mitchell tomó una decisión que, para los estándares de la práctica de ingeniería, resultaba arriesgada. Comenzó a diseñar un avión para un motor que aún no se había construido. No para lo que estaba disponible, sino para lo que debía aparecer, confiando en los cálculos de los ingenieros de Rolls-Royce, tanto como en los suyos propios. Fue una apuesta, y funcionó. El motor Merlin nació como proyecto en 1933. Pasó las primeras pruebas de banco en 1935 y fue instalado en el prototipo del Spitfire en 1936. Su denominación completa era Rolls-Royce Merlin, un motor refrigerado por líquido con una disposición en V de 12 cilindros y un ángulo de apertura de 60 grados. Las cifras para la primera versión rondaban los 1.030 caballos de fuerza, equivalente a los motores de 8 automóviles modernos de clase media combinados en un solo bloque. Al mismo tiempo, el motor pesaba unos 625 kilogramos y cabía en un compartimento de poco más de 1,5 metros de longitud. La densidad de potencia era fantástica para la época, pero el principal secreto del Merlin no era su volumen ni el número de cilindros, sino el sobrealimentador. Lo explicamos de forma sencilla. Un motor de pistón funciona quemando una mezcla de combustible y aire. Cuanto más aire, más potente es la combustión y mayor es la potencia. A nivel del mar, el aire es denso y el oxígeno es suficiente, pero con la altitud, el aire se vuelve menos denso. A una altitud de 5 kilómetros, es aproximadamente la mitad que en el suelo. Un motor sin medidas adicionales simplemente se ahoga, perdiendo potencia justo cuando más se necesita. El sobrealimentador resuelve este problema introduciendo aire a presión en los cilindros, actuando como una bomba. El Merlin contaba con un compresor centrífugo de 2 velocidades y 2 etapas. Las palabras clave aquí son 2 velocidades y 2 etapas. 2 velocidades significaba que el piloto podía cambiar el régimen de funcionamiento del compresor según la altitud. A bajas cotas,
una primera velocidad económica. A grandes alturas, la segunda velocidad para un suministro máximo de aire. 2 etapas significaba que el aire se comprimía de forma secuencial en 2 fases del compresor. Después de la primera etapa, el aire se enfriaba mediante un intercambiador de calor intermedio y solo entonces pasaba a la segunda etapa. El enfriamiento permitía comprimirlo aún más sin sobrecalentarlo. Como resultado, el Merlin mantenía una alta potencia a altitudes, donde otros motores ya flaqueaban notablemente. El sistema de refrigeración del propio motor tampoco era convencional. En lugar de agua común, se utilizaba una mezcla de agua y glicol, un anticongelante. Esta mezcla hervía a una temperatura más alta, lo que permitía elevar la temperatura de trabajo del refrigerante y hacer los radiadores más compactos. Radiadores más compactos significaban menos resistencia aerodinámica. De nuevo, la misma lógica, cada elemento subordinado a la velocidad. Los radiadores en el Spitfire no se ubicaban en el morro, como en muchos aviones, sino debajo de las alas, en góndolas aerodinámicas especiales. Esta también fue la solución a un problema aerodinámico. El morro permanecía limpio y el aire llegaba al motor a través de pequeñas tomas de aire a los lados del capó. Ahora, el armamento. Porque aquí, la historia da un giro inesperado. Los primeros Spitfire de serie de la versión Mark I llevaban 8 ametralladoras Browning de calibre 7 con 69 milímetros, 4 en cada ala. El suministro de munición era de 300 cartuchos por arma. Con una cadencia de tiro de unos 1.150 disparos por minuto para cada ametralladora, teóricamente los 8 cañones disparaban en conjunto más de 150 balas por segundo. Teóricamente porque la práctica resultó diferente. En el otoño de 1939, tras el inicio de las operaciones militares en Europa, un piloto realizaba un vuelo de prueba a gran altitud, a unos 10.000 metros. A esta altura, la temperatura exterior desciende por debajo de los menos 50 grados. El piloto se dirigió al objetivo y presionó el gatillo. Disparó una sola ametralladora y luego ella también se cayó. 7 de las 8 armas fallaron por completo. La causa resultó ser inesperadamente simple y por ello especialmente molesta. El lubricante de las ametralladoras se congelaba a gran altitud, impidiendo el funcionamiento del mecanismo de alimentación. Las armas se convertían en peso inútil, justo donde los combates aéreos se libraban a las máximas alturas. Esto se reportó de inmediato. La reacción fue rápida. El problema debía resolverse antes de que comenzaran los enfrentamientos serios. Los ingenieros sustituyeron el lubricante común por uno especial que funcionaba a bajas temperaturas. Añadieron calefacción a los compartimentos de armas. El aire caliente del motor se dirigía a través de conductos especiales hacia las alas. El problema se solucionó, pero este episodio demostró que la diferencia entre las pruebas de laboratorio y las condiciones reales de combate podía ser fatal. Y fue una suerte que esto se descubriera en las pruebas y no en medio de una batalla. Al mismo tiempo, se trabajaba en el fortalecimiento del armamento. Las 8 ametralladoras de calibre 7 con 69 milímetros eran efectivas contra aviones con revestimiento de tela, pero para 1940 los aparatos alemanes eran completamente metálicos. Las balas de pequeño calibre a veces no causaban suficiente daño. La respuesta fue el cañón hispano-suiza de 20 milímetros. Un proyectil de 20 milímetros ya no es una bala, es un pequeño proyectil con carga explosiva en su interior. El impacto de un proyectil de este tipo en el motor o en el tanque de combustible significaba el fin del vuelo para cualquier avión de la época. En la variante Mark IIB se comenzó a instalar un armamento mixto, 2 cañones hispano-suiza y 4 ametralladoras Browning. La combinación proporcionaba tanto una alta cadencia de tiro como el poder destructivo de los proyectiles pesados. Pero con los cañones también hubo problemas al principio. El cañón hispano-suiza fue desarrollado en Francia y originalmente diseñado para instalarse en la V del motor, disparando a través del buje de la hélice. Cuando intentaron instalarlo horizontalmente en el ala del Spitfire, el cargador de tambor resultó ser demasiado alto. El cañón tuvo que girarse de lado,
quedando el tambor en posición horizontal. Esto resolvió el problema del espacio, pero creó uno nuevo. Con el tambor en posición horizontal, los cartuchos a veces se alimentaban torcidos, provocando interrupciones al disparar. Los ingenieros trabajaron en esto durante varios meses. Rediseñaron el mecanismo de alimentación y modificaron la forma de la recámara hasta que la fiabilidad alcanzó un nivel aceptable. Mientras tanto, el motor Merlin seguía desarrollándose. Hacia el final de la producción de los Spitfire, en las variantes con motor Rolls-Royce Griffon, un descendiente diferente y más potente de la misma línea, la potencia alcanzó los 2070 caballos de fuerza, el doble que en la primera versión del Merlin y con casi la misma masa de motor. Esto fue posible gracias al perfeccionamiento continuo del sobrealimentador, del sistema de inyección de combustible y de los materiales de los pistones. Cada nueva versión del motor aportaba un incremento de 50, 100 o a veces 200 caballos de fuerza, lo que se traducía de inmediato en una nueva variante del Spitfire con características mejoradas. La carrera entre los diseñadores de aviones y los de motores corría paralela a los acontecimientos reales en el aire, y en esta carrera, el Merlin no se quedaba atrás. El avión estaba listo, el motor funcionaba, las armas disparaban. Solo quedaba probar todo esto allí donde no hay segundas oportunidades. El 6 de septiembre de 1939, 5 días después de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, los radares del sistema de detección británico detectaron un grupo de aviones que se aproximaba a la costa este de Inglaterra desde el Mar del Norte. Sonó la alarma y las escuadrillas de guardia despegaron, incluidos los Spitfire del escuadrón número 74 de la Royal Air Force. Los pilotos ganaron altura y se dirigieron a la interceptación. Encontraron los objetivos y abrieron fuego. El problema fue que los objetivos resultaron ser cazas británicos, Hurricane, del escuadrón número 56, aviones propios, una falsa alarma, una identificación errónea y la confusión en el sistema de control hicieron que varias máquinas resultaran dañadas y un piloto de Hurricane se viera obligado a saltar en paracaídas. Este suceso entró en la historia como la Batalla de Barking Creek, por el nombre de la aldea en Essex sobre la que ocurrió el enfrentamiento. El primer uso en combate del Spitfire terminó en un incidente de fuego amigo. Un comienzo incómodo, pero que aclaró muchas cosas. El sistema de identificación amigo-enemigo funcionaba de manera deficiente y los pilotos, en la tensión de la interceptación, podían tomar cualquier máquina por un enemigo. Esta lección fue aprendida y el trabajo en los sistemas de identificación avanzó mucho más rápido tras este incidente. Los primeros meses de la guerra en el oeste fueron extraños. Los historiadores llamarían más tarde a este periodo la Guerra de Broma o Guerra Falsa. Casi no había combates en tierra y en el aire también reinaba una relativa calma. Los Spitfire patrullaban, hacían guardia y ocasionalmente interceptaban algún avión de reconocimiento enemigo. Fue en este periodo cuando los pilotos conocieron verdaderamente sus máquinas, y la relación con ellas fue especial. El piloto Alan Deer, que voló el Spitfire desde los primeros meses de su uso en combate, escribió más tarde en sus memorias que sentarse en la cabina del Spitfire era como ponerse un guante. El avión no se sentía como un mecanismo externo, sino como una extensión del propio cuerpo. Esto no era poesía, sino una realidad técnica. El pilotaje del Spitfire requería el mínimo esfuerzo. La palanca de mando respondía a los pequeños movimientos de inmediato y con precisión, y los pedales del timón de dirección eran ligeros. En comparación con máquinas más pesadas, los pilotos decían que dirigirlo era como dirigir el pensamiento y no un mecanismo. Pero también había dificultades. La visibilidad desde la cabina en las primeras versiones dejaba mucho que desear. El largo morro del motor obstruía la visión hacia adelante al rodar por el suelo, obligando a los pilotos a moverse por el aeródromo en zigzag para mirar alternativamente por uno y otro lado. La cubierta transparente daba una visibilidad aceptable en el aire, pero no perfecta. Los pilotos se adaptaban adquiriendo el hábito de escanear constantemente el espacio girando la cabeza, sin volar nunca en línea recta más de unos segundos, siempre moviéndose,
siempre vigilando. Las verdaderas pruebas comenzaron en mayo de 1940. Las fuerzas alemanas iniciaron su ofensiva en el oeste, Francia, Bélgica y los Países Bajos. Las unidades de tierra avanzaban tan rápido que los Estados Mayores apenas lograban seguir la línea del frente. En el cielo, sobre este caos, se desarrollaban combates aéreos que por su intensidad y escala no tenían precedentes en la historia de la aviación. Los Spitfire participaron de forma limitada en los combates sobre Francia. El mando decidió reservarlos para la defensa de la propia Gran Bretaña. La autonomía era apenas suficiente, y perder las mejores máquinas sobre territorio extranjero se consideraba imprudente. La carga principal sobre Francia la llevaron los Hurricane. Pero fue aquí, en los cielos franceses y belgas, donde los pilotos de Hurricane se enfrentaron al caza alemán Messerschmitt Bf 109 en un combate real y reportaron información que el mando no deseaba escuchar. El Messerschmitt Bf 109 era un oponente peligroso. El caza alemán tenía una ventaja importante que al principio tomó a los británicos por sorpresa. Su motor estaba equipado con un sistema de inyección directa de combustible, lo que significaba que al picar bruscamente, el motor continuaba funcionando con normalidad. El Merlin, en sus primeras versiones, tenía un sistema de alimentación por carburador. Ante una aceleración negativa brusca, cuando el avión se lanzaba en picado, el combustible en el carburador dejaba de entrar a los cilindros por una fracción de segundo, haciendo que el motor fallara momentáneamente. Una fracción de segundo parece poco, pero cuando un piloto alemán se lanzaba en picado para escapar de la persecución, el Spitfire no podía seguirlo de inmediato. El motor fallaba un segundo, el perseguidor perdía el ritmo y el alemán escapaba. Los pilotos británicos encontraron la solución por sí mismos, sin instrucciones. Antes de lanzar la máquina en picado, hacían medio tonel, se colocaban boca abajo y solo entonces picaban. En posición invertida, el combustible en el carburador se comportaba de manera diferente y no había fallos. Esto requería destreza y costaba un segundo extra, pero funcionaba. La solución de ingeniería llegó más tarde. Se modificó el carburador instalando una válvula especial que evitaba el fallo ante fuerzas de gravedad negativas. Fue desarrollada por la ingeniera Beatrice Schilling. Su solución era tan simple y efectiva que los pilotos llamaban a esta válvula, en broma, el orificio de Miss Schilling. Mientras tanto, Francia capituló. Unos 300.000 soldados británicos y aliados fueron evacuados de las playas de Dunkerque. Sobre las playas se libraban combates aéreos. Los Spitfire protegían la evacuación, enfrentándose al Messerschmitt Bf 109 en un combate a gran escala por primera vez. Las conclusiones fueron mixtas. A altitudes superiores a los 5.000 metros, el Messerschmitt Bf 109 tenía una mejor velocidad de ascenso. Por debajo de los 5.000 metros, el Spitfire era más maniobrable, ganando casi siempre en los virajes horizontales. En las maniobras verticales, dependía de la altitud y de la situación concreta. No fue una victoria ni una derrota. Fue la comprensión de que se trataba de dos aviones de nivel similar y que el resultado del combate lo definía el piloto, no la máquina. Los pilotos regresaban con sus informes, el mando escuchaba, se extraían conclusiones y se cambiaba la táctica. El verano de 1940 se aproximaba y todos entendían que aquello era solo el calentamiento. Julio de 1940. Francia había caído y la mayor parte de la Europa continental estaba bajo el control de Alemania. Gran Bretaña se encontraba sola, no en sentido figurado, sino literalmente sola. La Unión Soviética en ese momento estaba vinculada por un pacto de no agresión con Alemania y los Estados Unidos mantenían oficialmente la neutralidad. El aliado más cercano, Canadá, estaba a miles de kilómetros de distancia a través del océano. La ayuda llegaba, pero lentamente, y por ahora era solo ayuda, no participación directa. Entre Gran Bretaña y las tropas alemanas estacionadas en la costa francesa se interponían 34 kilómetros de agua, la anchura del Canal de la Mancha en su punto más estrecho. El mando alemán comprendía que,
Para transportar tropas a través de esos 34 kilómetros, se requería una condición: el dominio del aire. Mientras la aviación británica existiera, la travesía era imposible. Los barcos de transporte serían destruidos desde el aire antes de alcanzar la costa. La tarea se definió con claridad: destruir a la Royal Air Force por completo y con rapidez. Después, la invasión. El mando alemán calculaba lograrlo en 4 semanas. Miremos las cifras de las fuerzas de ambos bandos, porque los números aquí dicen más que las palabras. A principios de julio de 1940, la aviación alemana concentrada para el ataque a Gran Bretaña contaba con unos 2.600 aviones listos para el combate. De ellos, aproximadamente 1.000 bombarderos bimotores: Heinkel E-111, Dornier Do-17, Junkers Ju-88, unos 300 bombarderos en picado Junkers Jota-87 y cerca de 900 cazas, principalmente Messerschmitt Bf-109, además de los bimotores Messerschmitt Bf-110. Contra ellos, la Royal Air Force podía oponer unos 640 cazas listos para el combate. De ellos, aproximadamente 300 Spitfire y unos 340 Hurricane. La proporción era de aproximadamente 4-1 a favor del oponente. Pero los británicos tenían 3 ventajas que estas cifras no reflejaban. La primera era el radar. Para 1940, Gran Bretaña disponía de una red de estaciones de radar que se extendía a lo largo de toda la costa, este y sur, llamada Chain Home. Las estaciones detectaban los aviones enemigos a 150 kilómetros de la costa, lo que daba unos 20 minutos de aviso. 20 minutos era el tiempo necesario para que un Spitfire despegara, ganara altura y saliera a la interceptación. Sin el radar, los cazas habrían tenido que mantenerse en el aire de forma constante, lo cual era físicamente imposible tanto para las máquinas como para los pilotos. El mando alemán sabía de las estaciones de radar e intentó bombardearlas, pero las altas torres metálicas de las antenas resultaron ser muy resistentes y continuaron funcionando incluso dañadas. Y los puestos de observación terrestre complementarios, donde las personas simplemente miraban al cielo y reportaban por teléfono, cubrían los huecos. La segunda ventaja era el territorio. Todos los combates se libraban sobre Gran Bretaña o en sus inmediaciones. Un piloto británico derribado sobre su territorio a menudo regresaba al servicio al día siguiente, mientras que un piloto alemán derribado en el mismo lugar se convertía en prisionero de guerra. Para Alemania, cada piloto perdido se perdía para siempre. Para Gran Bretaña, a menudo no. La tercera era el sistema de control. La Royal Air Force creó un sistema de mando minuciosamente detallado. La información de los radares y de los puestos de observación confluía en un puesto de mando central. Allí, las operadoras representaban la situación sobre enormes mesas con mapas. Mujeres especialmente entrenadas movían marcadores sobre el mapa reflejando el movimiento de las flotas aéreas. Los comandantes veían la imagen completa en tiempo real y dirigían los escuadrones exactamente hacia donde eran necesarios. Este fue el primer sistema de gestión del combate aéreo en tiempo real de la historia. Los pilotos alemanes capturados contaban que parecía que los británicos lo sabían todo sobre ellos. Cada vez que cambiaban de ruta, los cazas defensores ya estaban allí antes que ellos, porque lo sabían. La batalla comenzó oficialmente el 10 de julio de 1940 con ataques a los convoyes marítimos británicos en el Canal de la Mancha. Se trataba de un reconocimiento de fuerza. El mando alemán probaba la reacción del sistema de defensa británico e intentaba obligar a la Royal Air Force a gastar recursos en la protección de la navegación. Los británicos reaccionaron con cautela, no siempre enviando cazas a proteger los convoyes y permitiendo a veces que ocurrieran los ataques para preservar sus fuerzas, sabiendo que la batalla principal estaba por llegar y que debían afrontarla con sus escuadrones intactos. El golpe principal llegó en agosto. El 13 de agosto de 1940, el mando alemán
nombró a este día Adlertag, el Día del Águila. Ataques masivos contra los aeródromos británicos y la infraestructura de la aviación. Solo en ese día, la aviación alemana realizó unos 1.500 vuelos de combate. Todos los que podían volar se elevaron al aire. Las 2 semanas siguientes fueron las más difíciles. La aviación alemana atacó sistemáticamente los aeródromos del mando de caza en el sur de Inglaterra. El aeródromo de Manston fue bombardeado y quedó temporalmente fuera de servicio. El aeródromo de Hawking sufrió graves daños y el aeródromo de Biggin Hill fue atacado 3 veces en una semana. Biggin Hill era uno de los principales aeródromos para la defensa de Londres. Tras 3 ataques, su pista de aterrizaje quedó acribillada por los cráteres, los edificios quemados y de las 300 personas del personal de tierra, las bajas sumaron varias decenas de muertos y heridos. El aeródromo continuó funcionando desde su pista dañada, con comunicaciones restablecidas a toda prisa y desde refugios temporales en lugar de los edificios destruidos. Pero el problema más agudo a finales de agosto no eran los aviones. Los aviones se fabricaban. Las plantas trabajaban produciendo nuevas máquinas más rápido de lo que lograban derribarlas. El problema eran los pilotos. La formación de un piloto de caza requería al menos varios meses solo para la preparación básica, y los pilotos de combate con experiencia adquirían su maestría durante años. Reemplazarlos con rapidez era imposible. A finales de agosto, en algunos escuadrones quedaban solo 7 u 8 pilotos listos para el combate en lugar de los 12 reglamentarios. Los pilotos jóvenes, recién salidos de cursos acelerados, iban al combate con un número mínimo de horas de vuelo. Algunos nunca habían disparado sus cañones con munición real antes de su primera interceptación real. El comandante del 11º Grupo de Caza, que cubría Londres y el sureste de Inglaterra, el vicemariscal del aire Keith Park, prácticamente no abandonaba el puesto de mando en esos días. Volaba en su Hurricane personal sobre los aeródromos a su cargo, evaluando la situación en persona. Sus pilotos resistían, pero todos comprendían que aquello no podía continuar por mucho tiempo. Y entonces, el mando alemán cometió un error. En la noche del 24 al 25 de agosto, varios bombarderos alemanes que se habían desviado de su ruta arrojaron bombas sobre barrios residenciales de Londres por accidente. En respuesta, los bombarderos británicos atacaron Berlín, bombardeando la capital de Alemania, que la propaganda oficial declaraba inalcanzable para el enemigo. La reacción del mando alemán fue inmediata y desde el punto de vista militar, errónea. Se decidió trasladar los ataques principales de los aeródromos británicos a Londres. Una venganza política directa tomada en contra de la lógica militar. Para la Royal Air Force, esta decisión les dio lo que tanto les faltaba: tiempo. Los aeródromos dejaron de ser los objetivos principales. El personal de tierra reparó las pistas y los edificios. Los pilotos tuvieron unos días sin la presión continua y el sistema de control, que trabajaba al límite, tuvo la oportunidad de recuperarse. Los Spitfire y Hurricane se elevaban ahora al encuentro de las enormes formaciones alemanas que se dirigían a Londres. Los bombarderos avanzaban en grupos cerrados y los cazas de escolta patrullaban a su alrededor. La táctica de los británicos para este momento se había consolidado. Los Hurricane atacaban a los bombarderos, objetivos más lentos y menos maniobrables, mientras que los Spitfire entablaban combate con los cazas de escolta, impidiéndoles proteger a los bombarderos. Una división del trabajo nacida de la experiencia real de los combates. Y así llegó el 15 de septiembre, domingo, 15 de septiembre de 1940, 6 de la mañana, en el puesto de mando del 11º Grupo de Caza en Uxbridge, al oeste de Londres. El turno de guardia entró de servicio según el horario. Las operadoras ocuparon sus lugares junto a las mesas de mapas, las líneas telefónicas fueron verificadas y la comunicación con las estaciones de radar estaba en orden. Nada presagiaba que este día entraría en la historia. Winston Churchill había llegado a Londres el día anterior. Planeaba pasar el fin de semana en la residencia de campo de Chequers, pero por la mañana cambió de opinión y decidió visitar en persona el puesto de mando del 11º Grupo para ver cómo funcionaba el sistema.
Llegó alrededor de las 10 de la mañana junto con su esposa Clementina. El comandante del grupo, el vicemariscal del aire Keith Park, recibió al primer ministro y lo condujo a la sala de operaciones. Churchill se detuvo junto a la barandilla de la galería que daba a la sala y miró hacia abajo. En la enorme mesa con el mapa del sur de Inglaterra, por el momento, todo estaba tranquilo. Unos pocos marcadores indicaban aviones de patrulla y las operadoras estaban tranquilas. A las 18 minutos, todo cambió. Las estaciones de radar en la costa de Kent detectaron una gran formación de aviones sobre la costa francesa. Los marcadores en el mapa comenzaron a moverse, las operadoras empezaron a hablar por sus intercomunicadores y las luces en los grandes paneles de las paredes, donde cada luz indicaba el estado de un escuadrón, comenzaron a encenderse una tras otra. La primera ola del ataque alemán se formaba sobre los aeródromos franceses. 21 cazabombarderos Messerschmitt Bf-110 y 27 bombarderos Dornier DO-17, escoltados por unos 180 cazas Messerschmitt Bf-109. En total, más de 230 aparatos en una sola formación. Park comenzó a hacer despegar a los escuadrones para salir a su encuentro. No todos a la vez. Ese era un error común de los comandantes inexpertos, lanzar todo al combate de inmediato. Park los hacía despegar de forma calculada y con intervalos para crear varias líneas de interceptación sucesivas. Los primeros escuadrones recibían al enemigo aún sobre el mar, los segundos sobre la costa y los terceros ya sobre tierra firme. La armada alemana cruzó la costa y se dirigió a Londres. Los bombarderos avanzaban en formación cerrada a una altitud de unos 6.000 metros, con los cazas de escolta patrullando por encima. Desde lejos, parecía una enorme nube que avanzaba lentamente hacia la ciudad. Los primeros Spitfire y Hurricane atacaron sobre Kent. El plan funcionó como se había ensayado. Los Hurricane golpearon a los bombarderos desde abajo en ataques frontales, una maniobra peligrosa, pero la más efectiva contra una formación de bombarderos. El ataque frontal daba segundos de fuego dirigido, pero a cambio rompía la formación cerrada. Los bombarderos se dispersaban. Cada uno comenzaba a maniobrar por su cuenta, y la protección coordinada de la escolta dejaba de funcionar. Los Spitfire entablaron combate con los Messerschmitt Bf-109. A una altitud de 6 a 7.000 metros, en el frío cielo otoñal sobre Kent, se libraban varios combates simultáneos. Cada uno duraba segundos. Ataque, esquiva, de nuevo ataque. Los pilotos veían el mundo a través de los estrechos sectores de sus miras, escuchando el rugido del motor y las ráfagas de las ametralladoras propias y ajenas. La primera ola alemana logró irrumpir en Londres. Las bombas cayeron sobre los muelles en la parte este de la ciudad y sobre los nudos ferroviarios. Alrededor de las 11:30, la primera ola dio la vuelta. Y en el puesto de mando de Uxbridge reinaba una tensa calma. Churchill miraba el mapa. Los marcadores que representaban a los aviones alemanes se retiraban lentamente hacia el mar, mientras que los escuadrones británicos regresaban a sus aeródromos. Park estaba al lado, tranquilo y concentrado. Churchill preguntó: ¿cuántas reservas nos quedan? Park miró el panel de luces. Casi todas estaban encendidas, lo que significaba que casi todos los escuadrones estaban en el aire o acababan de regresar para repostar. En este momento ninguna, señor, ninguna. Churchill guardó silencio. Más tarde escribiría en sus memorias que este fue uno de los momentos más tensos de su vida. Todas las cartas estaban jugadas, no había reservas, y se desconocía si seguiría una segunda ola. Siguió. A las 14 horas, los radares detectaron una nueva formación, esta vez significativamente mayor. 114 bombarderos, Dornier DO-17 y Heinkel E-111 avanzaban en varios niveles, protegidos por unos 450 cazas Messerschmitt Bf-109, además de varias decenas de bimotores Messerschmitt Bf-110. Casi 600 aviones en una sola formación. Park hizo despegar a todos los escuadrones que pudo y solicitó refuerzos al vecino 12º grupo,
que protegía las regiones centrales de Inglaterra. El 12º grupo envió la llamada Gran Ala, una formación de 5 escuadrones que volaban juntos al combate. En total, la parte británica puso en el aire ese día unos 310 cazas, 218 Hurricane y 92 Spitfire Mark I. Se dirigían al encuentro de 600. Lo que ocurrió sobre Londres y Kent en los siguientes 40 minutos fue una de las batallas aéreas más grandes de la historia. En el cielo de una de las ciudades más grandes del mundo, peleaban simultáneamente cientos de aviones. Máquinas en llamas caían sobre los suburbios y los paracaídas se abrían sobre los barrios residenciales, mientras los habitantes de Londres, que habían salido a las calles, miraban hacia arriba. Allí, entre las estelas de condensación blancas, se libraba la batalla. Los bombarderos alemanes llegaron a Londres y lanzaron sus bombas, pero la formación ya había sido rota por los ataques iniciados sobre el mar, lo que redujo la precisión del bombardeo. Las bombas caían de forma caótica en lugar de dar en los objetivos estratégicos. En el camino de regreso, las formaciones alemanas sufrieron otro ataque por parte de los escuadrones que habían logrado repostar tras el primer combate, saliendo al encuentro del enemigo nuevamente sobre la costa. Hacia las 15:30, la segunda ola se retiró. El balance del día. La parte británica perdió 29 aviones, 21 Hurricane y 8 Spitfire. 14 pilotos británicos fallecieron y varios otros resultaron heridos de diversa gravedad. La parte alemana perdió 55 aviones completamente destruidos, con un número aún mayor de aparatos dañados que quedaron fuera de servicio por varios días, y muchas tripulaciones experimentadas cayeron prisioneras sobre territorio británico. La proporción de bajas fue de casi 2-1 a favor de los británicos. Pero lo más importante fue que la aviación alemana no cumplió su misión de combate. Londres fue bombardeada, pero no se lograron alcanzar los objetivos estratégicos que pudieran quebrar la resistencia. Y lo que era fundamental, la Royal Air Force no estaba derrotada. Seguía luchando y resistiendo. El mando alemán esperaba que para ese momento las fuerzas de caza británicas estuvieran al límite de su agotamiento, pero en el cielo se encontraban con los mismos Spitfire y Hurricane, en las mismas cantidades y con la misma furia. Los cálculos no cuadraban. El 17 de septiembre de 1940, 2 días después de este combate, el alto mando de Alemania anunció el aplazamiento por tiempo indefinido de la Operación León Marino, el plan para el desembarco de tropas en la costa británica. El plazo indefinido resultó ser permanente. La invasión no se llevó a cabo. El 15 de septiembre se conmemora hoy oficialmente en el Reino Unido como el Día de la Batalla de Inglaterra. Cada año, en este domingo, se realiza un desfile aéreo sobre Londres, y en él siempre vuelan los Spitfire, máquinas vivas con motores Merlin en funcionamiento, emitiendo el mismo sonido que en 1940. La guerra es un extraño motor de progreso. Obliga a los ingenieros a trabajar más rápido de lo que lo harían en tiempos de paz durante décadas. Cada nueva amenaza en el aire generaba un nuevo requisito para el avión, y cada requisito se convertía en una nueva variante. El Spitfire, a lo largo de los años de su producción, recorrió un camino que en tiempos de paz habría tomado medio siglo. Comencemos por el principio. El Mark I, el mismo que peleó en la batalla de Inglaterra, era bueno para su época. Motor Merlin, 2 o 3 de unos 1030 caballos de fuerza, 8 ametralladoras y una velocidad máxima de unos 580 km por hora a una altitud de 5000 metros. Pero mientras luchaba, el enemigo tampoco se quedaba quieto. El caza alemán Focke-Wulf Fw U-190 apareció sobre el Canal de la Mancha en septiembre de 1941, creando de inmediato un grave problema. El Focke-Wulf Fw U-190 era más rápido que el Spitfire Mark V, la variante que para entonces se había convertido en la principal de la Royal Air Force. Era más rápido al nivel del suelo, más rápido a altitudes medias, mejor en el picado y superior en los virajes a altas velocidades. Los primeros encuentros arrojaron una estadística preocupante.
Los pilotos reportaban que el Focke-Wulf se retiraba cuando quería y que alcanzarlo con un Mark V era casi imposible. La reacción de los diseñadores británicos fue rápida. El ingeniero Joseph Smith, quien asumió la dirección del equipo tras la muerte de Mitchell, tomó una decisión poco convencional. En lugar de desarrollar un avión completamente nuevo, tomó la célula del Spitfire e instaló en ella un motor significativamente más potente, el Merlin 61 con un compresor de 2 velocidades y 2 etapas. Su potencia era de 1.565 caballos de fuerza, 500 caballos más que en el Mark I. La diferencia fue inmediata y notable. La nueva variante, el Spitfire Mark IX, llegó a las unidades a mediados de 1942. Los pilotos que pasaban del Mark V describían la sensación de la misma manera, como si alguien te diera un fuerte empujón en la espalda. La velocidad máxima aumentó a 657 km por hora. La velocidad de ascenso mejoró significativamente y el techo de servicio alcanzó unos 13.000 metros. El Focke-Wulf FW-U-190 dejó de ser inalcanzable. El Mark IX se convirtió en la variante más masiva del Spitfire en toda la historia de su producción. Se construyeron más de 5.000 unidades de esta versión. Combatió en todos los teatros de operaciones, sobre el norte de África, sobre Italia y sobre Europa Occidental, tras el desembarco aliado en Normandía en junio de 1944. Pero en paralelo, se trabajaba en versiones especializadas, los aviones de reconocimiento. Ya en 1940, quedó claro que sobre el territorio enemigo se requería volar rápido y alto, tan rápido y tan alto que los cazas de interceptación no pudieran alcanzarte. Los Spitfire de reconocimiento fotográfico eran desprovistos de todo armamento. Se retiraban por completo los cañones y ametralladoras para dejar espacio a las cámaras fotográficas y a los tanques de combustible adicionales. Sin el pesado armamento, el avión se volvía notablemente más ligero, ascendía mejor y volaba más rápido. Una versión temprana de reconocimiento fotográfico, el Spitfire PR Mark IV, apareció en 1940. Llevaba 2 cámaras en la parte trasera del fuselaje y tanques de combustible adicionales en el borde de ataque del ala. La autonomía aumentó tanto que estas máquinas podían volar hasta Noruega y regresar. Hacia el final del enfrentamiento, existían variantes de reconocimiento de gran altitud que operaban a cotas superiores a los 13.000 metros, donde la temperatura exterior descendía por debajo de los menos 60 grados. Los pilotos vestían trajes especiales de gran altitud y respiraban oxígeno a través de máscaras. Las cabinas no estaban completamente presurizadas, por lo que el piloto trabajaba en condiciones que llevaban al límite al organismo humano. Fue precisamente un avión de reconocimiento de este tipo el que protagonizó el combate aéreo a mayor altitud sobre Gran Bretaña. Agosto de 1942. Un bombardero alemán de gran altitud, Junkers Ju-86, una versión especial con cabina presurizada y motores con potentes sobrealimentadores, comenzó a aparecer sobre Gran Bretaña a altitudes inalcanzables para los interceptores comunes, volando por encima de los 11.000 metros y considerándose prácticamente invulnerable. El piloto Emanuel Galitzin recibió un Spitfire Mark V especialmente preparado, con una estructura aligerada, un motor modificado y extremos de las alas extendidos, ya que a grandes alturas, un ala más ancha proporciona una mejor sustentación en el aire enrarecido. El 12 de septiembre de 1942, Galitzin despegó para la interceptación. Ganaba altura lentamente, pues el motor trabajaba al límite, y en la cabina hacía tanto frío que los movimientos resultaban difíciles. Alcanzó al Junkers a una altitud de unos 11.000 metros y presionó el gatillo. Los cañones dispararon unas ráfagas y se callaron. A esa altura, los mecanismos se habían congelado por el frío. Galitzin se acercó al máximo y disparó los últimos cartuchos de sus ametralladoras casi a quemarropa. El Junkers sufrió daños y se retiró al continente para no regresar, sin cumplir su misión. Este fue el combate aéreo a mayor altitud en la historia de la batalla de Inglaterra. Ahora, una historia aparte sobre los misiles de crucero.
En el verano de 1944, Alemania comenzó a emplear una herramienta contra la cual la táctica común de interceptación no funcionaba. El misil de crucero Fieseler Fi-103, que los británicos llamaban V1, por las siglas en alemán de Arma de Venganza número 1. Un pequeño aparato, no tripulado, con motor de pulsorreactor, que transportaba una cabeza de combate de unos 800 kilogramos. El V1 volaba a una velocidad de unos 640 kilómetros por hora a una altitud de 1000 a 3000 metros. Interceptarlo con fuego de cañón era difícil por varias razones. Primero, la velocidad, ya que la mayoría de los cazas de la época apenas podían alcanzarlo, haciendo que apuntar con precisión desde una distancia de aproximación mínima fuera casi imposible. Segundo, la explosión de la cabeza de combate, al detonar, podía destruir al propio interceptor si se abría fuego demasiado cerca. El Spitfire Mark XIV, con motor Rolls-Royce Griffon, 65 de 2050 caballos de fuerza, podía acelerar hasta los 721 km por hora cerca del suelo, siendo más rápido que el V1. Pero los pilotos idearon algo más interesante que simplemente disparar. Se aproximaban al misil en vuelo hasta quedar muy cerca, literalmente a una distancia de pocos metros, y colocaban la punta de su ala debajo del ala del misil desde abajo. Un ligero toque, o incluso la perturbación del aire provocada por el ala del caza, volcaba al pequeño y no muy estable aparato. El misil perdía el control y caía en zonas despobladas, sin alcanzar su objetivo y sin realizar un solo disparo. Esta maniobra se llamaba wing tipping, o desequilibrio con el ala. Requería una precisión de pilotaje excepcional para acercarse a un objeto que volaba a 640 km por hora a una distancia de pocos metros y mantener la posición. Un solo error de cálculo significaba una colisión. El Spitfire Mark XIV destruyó de esta manera, y mediante fuego de cañón común, un total de unos 300 misiles de crucero, V1 de los aproximadamente 10.000 lanzados contra Gran Bretaña. 300 explosiones que no ocurrieron sobre los barrios residenciales. Hacia el final de las acciones militares activas, el Spitfire había recorrido el camino desde el Mark I con 1000 caballos de fuerza hasta el Mark 24 con motor Griffon de 2350 caballos de fuerza. La velocidad máxima aumentó de 580 a 740 km por hora y el armamento pasó de 8 ametralladoras a 2 cañones y 4 ametralladoras, y en algunas versiones a 4 cañones de calibre 20 milímetros. 24 modificaciones en 10 años. El mismo avión, y sin embargo, al final tenía casi el doble de potencia, una velocidad significativamente mejor y capacidades de combate completamente diferentes que al principio. Era un avión vivo, crecía junto con la guerra. Y detrás de todo esto se encontraban miles de personas, no solo en las cabinas, sino también en las fábricas. Su historia es igualmente sorprendente. El 26 de septiembre de 1940, Southampton, la 1:30 de la tarde. Sobre la ciudad aparecieron los bombarderos alemanes Heinkel G-111. 59 aparatos avanzaban en formación cerrada a una altitud de unos 5.000 metros. Su objetivo no era un barrio residencial ni el puerto. Su objetivo era la fábrica de Supermarine, aquella misma fábrica donde Reginald Mitchell se había sentado alguna vez ante la mesa de dibujo, donde se había creado el primer prototipo y donde ahora en las naves se encontraban los Spitfire en diferentes fases de montaje. Las bombas cayeron durante unos 20 minutos. Cuando todo terminó, el edificio de producción principal estaba completamente destruido, las construcciones auxiliares seriamente dañadas y una parte del equipo destruida. Entre los trabajadores hubo muertos y heridos. La producción del Spitfire se detuvo. En Berlín, esto podía parecer un éxito. Destruida la fábrica principal que producía el mejor caza británico, ahora solo quedaba esperar a que el suministro de máquinas terminadas se agotara. Pero no tuvieron en cuenta a un hombre.
se llamaba Herbert Pratt y era el director de producción de la compañía Supermarine. Un hombre sin historial militar ni títulos rimbombantes, simplemente un organizador muy bueno. Esa misma noche, mientras los bomberos aún rociaban agua sobre las ruinas humeantes, Pratt comenzó a hacer llamadas. Su plan era sencillo y a la vez completamente fuera de lo común para el pensamiento industrial de la época. Si la fábrica estaba destruida, significaba que la fábrica ya no existía, y si no había fábrica, se necesitaba una producción sin fábrica. Pratt comenzó a recorrer los alrededores de Southampton y Winchester, buscando locales, cualquier local con suelo firme, suficiente altura de techo y vías de acceso. Un depósito de autobuses en Shirley, sirve. Un taller mecánico en Titchfield, sirve. Un almacén en Itchen, sirve. Talleres escolares en varias localidades, sirven con una pequeña adaptación. Una ala vacía de un hospital local, con algo de imaginación, también sirve. En pocas semanas, la producción de los Spitfire se dispersó en aproximadamente 50 puntos diferentes, en un radio de unas pocas decenas de kilómetros alrededor de Southampton. La logística se convirtió en un arte aparte. Las secciones del fuselaje se hacían en un lugar, las alas se ensamblaban en otro y los motores se instalaban en un tercero. Los aviones terminados se transportaban por las carreteras en remolques de plataforma baja especiales, desmontados con las alas separadas, hacia los aeródromos más cercanos, donde se realizaba el ensamblaje final y el vuelo de prueba. Por las carreteras de Hampshire y Wiltshire empezaron a transitar extrañas caravanas. El fuselaje de un Spitfire en un camión, las alas en otro, escoltados por la policía, mientras la gente común en las aceras se detenía a mirar y algunos se quitaban el sombrero. El ritmo de producción no cayó. Es más, la producción dispersa resultó ser, en cierto sentido, más resistente que una fábrica única. Si uno de los 50 talleres resultaba dañado o se detenía, los otros 49 continuaban trabajando. Los bombarderos alemanes ya no podían destruir la producción con un solo ataque. Pero hay otra historia, de la que se suele hablar de pasada, la historia de quienes ensamblaban estos aviones. Para 1941, una parte significativa de la mano de obra en la producción de los Spitfire estaba constituida por mujeres. No por una cuestión de política social, sino porque los hombres se habían ido a combatir. En las plantas y talleres dispersos quedaban las que se habían quedado. Las mujeres remachaban los fuselajes, ensamblaban las alas, instalaban el sistema eléctrico y trabajaban con instrumentos de medición de precisión en la fabricación de piezas para el motor. La mayoría de ellas nunca antes había trabajado en la industria. Provenían de empleos como dependientas, secretarias o maestras. Pasaban por una breve capacitación y se colocaban ante las máquinas. Una de ellas, Florence Green, de Birmingham, recordaba más tarde que la primera semana temía hacer algo mal, que si se equivocaba en una medida o colocaba mal un remache, el avión caería, sintiendo que en sus manos llevaba la vida de alguien. Esta responsabilidad no las paralizaba, sino que las unía. No piensas en que estás cansada, decía. Piensas en que este avión debe regresar. La calidad de la producción no disminuyó con el cambio de personal. Los inspectores así lo señalaban en sus informes. Las nuevas trabajadoras resultaban a menudo ser más minuciosas y cuidadosas que los veteranos acostumbrados al trabajo monótono de la línea de montaje, pues aún no habían perdido esa atención al detalle que, con el tiempo, se desgasta en cualquier persona que trabaja en una cadena de producción. Ahora, sobre el dinero, porque la historia financiera del Spitfire también es inesperada. En 1939, un Spitfire costaba 12.604 libras esterlinas. Para la época, era una suma enorme, equivalente al precio de una casa residencial pequeña en los suburbios de Londres. El Estado pagaba los aviones con el presupuesto de guerra. Pero en 1940, tras la batalla de Inglaterra, por todo el país comenzaron a surgir de forma espontánea los llamados fondos Spitfire. Ciudades, distritos, empresas y particulares empezaron a recaudar dinero para aviones concretos, no de forma abstracta para el fondo de guerra, sino específicamente para un Spitfire con nombre propio.
Cada avión comprado, con dinero de donaciones, recibía el nombre que elegían los donantes. La ciudad de Coventry, destruida por los bombardeos alemanes en noviembre de 1940, recaudó fondos para varias máquinas. Estas recibieron los nombres de las calles destruidas en el bombardeo. La India donó fondos para un escuadrón de Spitfire y Australia para varios escuadrones. Llegaba dinero de Canadá, de Sudáfrica y de donantes privados de todo el mundo. Los niños en las escuelas británicas entregaban su dinero de bolsillo, unas pocas monedas. A esto también se le prestaba atención, no porque las monedas resolvieran el financiamiento, sino por el sentido de participación. Cada persona que entregaba algo sentía que ese avión le pertenecía un poco. En total, durante los años de producción, se fabricaron 20.341 Spitfire de todas las variantes, además de otras 2.400, 8 versiones navales, el Supermarine Seafire, adaptado para operar desde portaaviones. Más de 22.000 máquinas en total. Cada una pasó por muchas manos, por la mesa de dibujo del diseñador, por la máquina de la obrera, por las manos de la ensambladora, por la cabina del piloto de pruebas y por los mandos del piloto de combate. Cientos de personas, que en su mayoría nunca se conocerían ni sabrían los nombres de los demás, trabajando en una misma causa. Y este avión los sobrevivió a todos. El 9 de junio de 1961, el último Spitfire que prestaba servicio militar oficial en el Cuerpo Aéreo de Irlanda completó su último vuelo de guardia y se dirigió a la zona de estacionamiento. El motor Merlin se apagó y el piloto salió de la cabina. Habían pasado 25 años desde el primer vuelo del prototipo. En esos 25 años, el mundo había cambiado hasta volverse irreconocible. Los cazas de reacción habían reemplazado por completo a las máquinas de pistón, y las velocidades y altitudes se habían duplicado o triplicado. El principio mismo del combate aéreo era diferente. Técnicamente, el Spitfire estaba obsoleto. Eso es un hecho. Pero algo en él permanecía vivo. Tras el fin de los combates activos en 1945, el avión no desapareció de inmediato. Continuó volando durante otra década y media en las Fuerzas Armadas de muchos países. La India recibió Spitfires y los empleó en su primer conflicto con Pakistán en los años 1947 a 1948. Israel utilizó estos aviones en su guerra de independencia en 1948, y lo curioso históricamente es que se emplearon en ambos lados del conflicto. Checoslovaquia, Egipto, Polonia, Tailandia, Turquía, Noruega, Grecia. La lista de países donde voló el Spitfire después de la guerra llenaría una sección aparte. Los últimos empleos en combate de esta máquina corresponden a principios de los años 1950. Un avión diseñado por un ingeniero enfermo a mediados de los años 1930 combatió en los conflictos de la década siguiente, mucho después de que terminara la guerra para la cual había sido creado. Esto por sí solo habla de la calidad de su diseño. Hoy se conservan en el mundo unos 240 Spitfire, la mayoría en museos, bajo vitrinas o en pedestales, en una inmovilidad estática. Se puede caminar a su alrededor, observarlos desde cualquier ángulo y leer la placa con la historia de esa máquina en particular. Pero unos 60 de ellos aún vuelan. Este número varía a medida que se completan restauraciones o se producen daños durante algún aterrizaje, pero la cifra se mantiene estable. Varias decenas de Spitfire en diferentes países del mundo se encuentran en estado de vuelo y se elevan al aire con regularidad. Es un hecho asombroso que un avión con más de 80 años de antigüedad siga volando, y no como una atracción estática, sino, de verdad, con sus motores originales y en su configuración original. Los mecánicos que los mantienen conocen cada tornillo de su máquina, como un médico conoce a un paciente con un historial clínico de varias décadas. Las piezas de repuesto para el motor Merlin no se fabrican en serie desde hace mucho tiempo. Se producen siguiendo los planos antiguos en pequeñas empresas especializadas o se encuentran en almacenes donde han permanecido 70 años cubiertas por la grasa original y envueltas en papel parafinado. Uno de los mecánicos de la base de Duxford, que alberga la colección de Spitfire en estado de vuelo
del Imperial War Museum, comentó en una entrevista que al desmontar un motor Merlin se puede ver cómo se fabricaba. Cada pieza se hacía con un margen de seguridad y una atención al detalle, tales como si la persona que la trabajaba supiera que esa pieza tendría que funcionar durante mucho tiempo, como si estuvieran construyendo no para la guerra, sino para siempre. El sonido es una historia aparte. El motor Merlin tiene un sonido característico que es imposible de confundir con ningún otro. Un rugido profundo y potente con un ligero silbido a altas revoluciones. Las personas que lo escuchaban sobre Londres en 1940 lo describían como el sonido de la esperanza. Cuando se aproximaban los bombarderos alemanes, el sonido era diferente, pesado, ominoso y monótono. Pero de pronto, desde arriba o desde un flanco, irrumpía otro sonido, más agudo y más vivo, y la gente abajo comprendía: los nuestros están aquí. Este sonido se puede escuchar hoy en día. Cada año en septiembre se realiza sobre Londres el desfile aéreo en honor al Día de la Batalla de Inglaterra, en el que participan los Spitfire y Hurricane, que se conservan en estado de vuelo, pasando sobre la ciudad a baja altura y haciendo que el rugido de sus motores se escuche a varios kilómetros. La gente sale a las calles, mira hacia arriba, graba con sus teléfonos o simplemente se queda de pie escuchando. Entre ellos se encontraban a veces personas de edad muy avanzada, quienes recordaban este sonido no de grabaciones o museos, sino de su infancia en 1940, cuando significaba una cosa muy concreta. Alguien vuela a protegernos en este mismo momento. Reginald Mitchell no llegó a vivir para verlo. Falleció en 1937, un año después del primer vuelo de su avión y 3 años antes de las batallas principales. No vio a su máquina combatir sobre el Canal de la Mancha, ni escuchó a los pilotos decir que respondía con solo pensarlo. No supo que el ala que había diseñado seguiría cortando el aire más de 80 años después de su partida. Pero en cierto modo, debió presentirlo todo. De lo contrario, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué ir a la fábrica con fiebre? ¿Por qué seguir dibujando cuando el dolor apenas le permitía sostener el lápiz? ¿Por qué creer en un motor que aún no existía y en un ala que todos consideraban irrealizable? Mitchell hacía un avión que debía sobrevivir a todo, a la amenaza, a la guerra y al tiempo, y lo logró. Hoy, cuando sobre cualquier ciudad aparece la silueta con su ala elíptica característica y se escucha ese rugido típico del motor Merlin, la gente mira hacia arriba, no porque requiera un esfuerzo o conocimientos especiales, sino porque en esa silueta hay algo que conmueve incluso a quienes no saben nada de la historia de esta máquina. Una belleza que no envejece, una idea expresada en metal de manera tan precisa y plena que las décadas transcurridas no la han borrado. Un ingeniero enfermo, una hoja de papel en blanco y un avión que cambió el resultado de uno de los enfrentamientos más importantes del siglo XX, el Spitfire. Muchas gracias por ver este video y hasta pronto.